años por estos días, yo debatía con el ministro Lizarralde de Agricultura y le decía que él había promovido violaciones a la ley en el caso de baldíos y que además no podía ser ministro de una reforma rural que tenía que ver con baldíos. Y estábamos en esos debates que son normales y un buen día el ministro Lizarralde cita con todo su poder una sonora rueda de prensa en el Ministerio de Agricultura, y allí le dice a los periodistas que va a hacer unas denuncias que van a demostrar que el senador Robledo es de lo peor que uno pueda imaginarse y que estoy inhabilitado para controvertir con esa potencia moral que ya era en esos días el doctor Lizarralde. Entonces yo interpuse una tutela reclamando pues el derecho a no ser injuriado ni calumniado por el ministro de Agricultura. Ayer salió la sentencia de la Corte Constitucional, y la sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué le dice al doctor Lizarralde? Le dice, primero, ministro, grabaciones obtenidas ilegalmente, como fue la que usó el ministro en contra mía, una grabación que se había obtenido ilegalmente, no deben ser usadas por los ministros contra nadie, porque se supone que un ministro debe dar ejemplo del cumplimiento de la ley, y las grabaciones obtenidas sin autorización son ilegales, es un acto de corrupción de aquel que hace la grabación. Entonces ahí la Corte Constitucional reprende al doctor Lizarralde y le dice, eso no se hace. El segundo asunto es que el doctor Lizarralde, utilizando de manera mañosa la grabación, está ilegal, dice que es que yo estoy promoviendo que los trabajadores de Cerro Matoso violen la ley y caigan en conductas delictivas, y me presenta nuevamente como lo peor. Y entonces la Corte Constitucional le dice al ministro, no señor, el senador Robledo lo que estuvo planteando allí fue reclamos dentro del ordenamiento jurídico colombiano y estaba en todo el derecho de decir lo que dijo en esa reunión. Segunda cosa en la que como un zapato el doctor Lizarralde, y esta es la peor. En esa conversación con esos sindicalistas yo hago una frase de 3 partes, les digo, señores, voy a hacer una exageración. Segunda frase, hago la exageración, digo una cosa de manera exagerada, y en la tercera frase les digo, eso que acabo de decir es una exageración. Y esa potencia moral que es el doctor Lizarralde, a los periodistas les presenta solo la frase de la mitad para demostrar que yo soy un indeseable, porque dije una cosa que previamente y con posterioridad dije que era una exageración y que esa no era mi verdadera posición. O sea, yo utilicé un recurso que es conocido en el lenguaje que se llama una hipérbole, y el ministro Lizarralde, de mala fe, actuando de mala fe, mutila lo que yo dije, para ponerme a decir lo que no dije, porque yo no dije lo que el ministro dijo que había hecho. Entonces la Corte Constitucional, concluyo señor presidente, dice el señor Robledo, el senador Robledo, tiene toda la razón, y lo pone como un ejemplo de lo que no deben hacer los funcionarios públicos, contra quien además es un dirigente de la oposición. Luego queda establecido quién tenía la razón sobre las cosas, quién dijo verdades y quién dijo mentiras, y en resumen, otra vez el doctor Lizarralde quedó como un zapato ante la opinión pública colombiana. Muchas gracias, señor presidente.